Bueno, buenos días a toda la Iglesia de Reino y Poder. Dios los bendiga. En esta mañana quiero compartirles una pequeña palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 30. Dice esta palabra: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 43 dice: Yo he venido en el nombre del Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Bueno, esto es una palabra que habla acerca de dos cosas importantes que quiero de pronto compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Y es esa frase que dice Cristo en este último versículo, que la voy a repetir ese pedazo. Dice: Yo he venido en el nombre del Padre. Entonces, esta frase es algo que para mí es algo que nosotros como hijos de Dios que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego voy a devolverme a leer lo que leímos primeramente de este capítulo 5 de Juan, porque esta palabra está diciendo, dice Cristo: yo he venido en el nombre del Padre, ¿sí? Y cuando el Señor envió a los discípulos, cuando Él ya se iba a ir del lado de ellos, en muchos capítulos de los evangelios, de hecho en los hechos de los apóstoles, dice la palabra que ellos iban en el nombre de Jesús. Jesús les dijo: vayan y bauticen en mi nombre. Cuando ellos hacían una libertad, decían en el nombre de Jesús, decían se libre en el nombre de Jesús, proclamaban el nombre de Jesús. Entonces esta frase y esta palabra es algo en lo que nosotros tenemos que realmente escudriñar y entender por qué el Señor en todo el Nuevo Testamento se menciona tanto esa frase de en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y lo más importante y primero es que no hay nada que el Señor nos pida hacer y que el Señor nos esté llevando a hacer sin que Él primero nos haya dado el ejemplo, sin que Él primero haya hecho esto que nos está pidiendo. Y en esta mañana quiero que hoy podamos entender esta palabra, porque Jesús dice, mientras estuvo acá en la tierra, le dijo a sus discípulos, a las personas que estaban alrededor, les dijo: yo he venido en el nombre del Padre, he venido en el nombre del Señor, he venido en el nombre de Jehová. Y Él vino con eso tan claro que Él dijo al principio en este capítulo, en el versículo 30, que quiero que lo volvamos a leer. Dice: porque no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire esto tan importante, y tiene mucho que ver cuando nosotros decimos andar o ir en el nombre del Padre. Cuando nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como aquellos creyentes en la obra poderosa de nuestro Dios, en todo lo que Él ha hecho, y nosotros vamos en el nombre de Jesús, tenemos que entender que esta es esta parte que Jesús habla antes, esta parte del versículo 30, es aquella parte que nosotros tenemos que entender, que es donde se adquiere el poder en el nombrar el nombre de Jesús. Porque cuando tú dices yo voy en el nombre de alguien, es como cuando tú eres un representante, el representante legal de alguien o de una empresa o de una entidad. Y cuando tú vas en el nombre de esa empresa, quiere decir que se te fue dada esa autoridad. Pero ¿por qué se te fue dada esa autoridad? ¿Por qué se te fue entregada ese poder para que tú vayas en el nombre de esto?
Ese poder se entrega a causa de que tú tienes la misma visión en el caso de tener una empresa y que tú seas el representante legal de esa empresa. Tú tienes la misma visión de la empresa, tú peleas por esa misma visión, tú vas por esos mismos sueños, por esos mismos deseos de esa empresa. Cuando tú vas delante de otras personas y tú dices, mira, este es mi nombre, pero vengo en representación de esto, de esta entidad, de esta institución y demás. Cuando nosotros vemos en lo espiritual este tema y cuando nos damos cuenta de qué es ir en el nombre del Señor, tenemos que entender que ir en el nombre del Señor es representarlo a Él de la mejor manera y hacer todo en su voluntad, nada por nuestra propia opinión. Y Cristo lo decía acá en el versículo 30 que leíamos ahorita. Él decía, no hago nada yo por mi propia cuenta, no hago nada yo por mi opinión, por lo que yo crea, por lo que a mí me parece justo. Él dice, si yo lo hiciera así, no sería realmente mi juicio no sería justo, pero lo hago de acuerdo a mi Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos esa frase de en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, cuando entendemos que esto lo que significa es andar en acuerdo con, es estar en la misma identidad, en la misma visión, en el mismo camino que Cristo está. Cuando tú dices voy en el nombre de Jesús, cuando tú en tu oración dices Señor, en el nombre de Jesús declaro esto, en el nombre de Jesús establezco esto otro, tienes que saber que no puedes hacerlo por tu voluntad, que no puedes estar hablando por lo que a ti te parece, por tu opinión, porque si aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, estableciendo ese reino en la tierra, no lo hizo, sino Él dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Él estuvo todo el tiempo conectado con qué era lo que Dios quería hacer. Él estuvo todo el tiempo conectado con la identidad del Padre para poder establecer esa autoridad en la tierra. Entonces, cuando tú y cuando yo vamos en el camino de nuestra vida, vamos andando a diario y vamos peleando tantas cosas y vamos hablando tantas cosas en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto y declarando el nombre de Cristo, y que en el nombre de Cristo hacemos algo, tenemos que entender que eso tiene que ir de acuerdo con lo que estamos viviendo, de acuerdo con el testimonio que se está dando de nosotros. Aquí Cristo decía, porque yo mismo no doy testimonio de mí, sino que el mundo espiritual, sino que el Padre, sino que otros están dando testimonio de mí, y es verdadero. Entonces, cuando nosotros vamos en el nombre del Señor a hacer algo, tenemos que ir entendiendo que nuestro testimonio tiene que realmente estar manifestando al nombre al cual nosotros estamos representando. Si tú hoy estás yendo en el nombre de Cristo a clamar, a interceder, a orar, no solamente porque digas esta frase, sino porque si tú eres hijo de Dios, estás yendo en su nombre, estás hablando en nombre de Él. Y quiero que entiendas esta posición tan especial y tan importante que tenemos, y es ir en su nombre. El camino que lo estamos andando en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es eterno, que fue puesto sobre todos los nombres, en ese nombre que adquirió autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, ese nombre al que le fue entregado el poder, el honor, la autoridad, el gobierno, los dominios. En ese nombre es que tú estás yendo en el nombre del más poderoso. Así que cuando tú camines, así que cuando tú andes, cuando tú tomes decisiones, cuando tú veas dificultades, recuerda en el nombre de quién estás yendo, en el nombre de quién es que tú estás caminando, en el nombre de quién es que tú estás haciendo todas las cosas. Creo que si nos paramos en esta posición, entendiendo que no vamos nosotros por nuestro propio nombre, porque Cristo decía acá, si entendieran el nombre de quién vengo. Entonces, si nosotros entendemos, si nosotros comprendemos en el nombre de quién estamos yendo, va a ser muy diferente, va a ser más sencillo, va a ser más eficaz, va a ser más poderoso lo que tú hagas, porque no vas a solamente a tener esa responsabilidad y ese cuidado de lo que tú haces, de lo que haces con tu vida como hijo de Dios,
sino que además vas a llenarte y tener una impartición de poder y de autoridad sobre tu vida. Así que te invito, hermano, en esta mañana, que tú puedas entender en lo espiritual qué es ir y caminar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Hoy, amado Rey de Gloria, clamamos en esta mañana, Señor, que hoy nuestro entendimiento sea abierto para comprender el nombre que es sobre todo nombre, para comprender el poder y la autoridad que ese nombre representa y el honor que nosotros tenemos de llevar este nombre a donde quiera que vayamos. Somos los representantes embajadores del reino, que vamos llevando el nombre de Cristo a donde quiera que vayamos. Que esto, Señor, se quede establecido en nuestras mentes, se quede establecido en nuestros corazones, y cada uno de nuestros pasos, Señor, lo podamos hacer realmente de acuerdo, alineados con el nombre de Cristo, con su identidad, con el carácter de Cristo, con la obra poderosa de Él, Señor. Que este sea un tiempo en donde el nombre de Cristo se revele de manera poderosa a la iglesia, Señor. Sea tu nombre bendito en esta hora, Señor. Gracias por